Hermanos, vamos a continuar estos videos o reflexiones que les hago en forma así bien libre, no se trata de un curso así formal, ¿ah? Pero estamos tratando de comprender el paso del padre Kentenich en 1949, 31 de mayo, a la luz del 20 de enero. Yo les decía que es imposible entender bien el 31 de mayo sin lo que hemos visto ahora en el 20 de enero. ¿Por qué? Porque el padre Kentenich, en ese proceso de el Mariengarten, en Coblenza, después en Dachau, se ha establecido una relación, un intercambio, se ha dado una manera de vivir la fe que era no solo para Schoenstatt, sino que para la iglesia en general. Que si no había ese proceso de fe, de amor también, de entrega mutua, etc., la evangelización en el futuro iba a ser cada día más difícil. Y por eso sale del campo de concentración con la intención: Schoenstatt tenemos que darlo a la iglesia, tenemos que hacerlo conocer. Publica el Hacia el Padre, visita obispos, etcétera, etcétera. Piensen ustedes que después del 20 de enero, después que sale de Dachau, el padre Kentenich aparece en otra forma. Aparece al centro. Antes de Dachau, no. El padre siempre había tenido mucho cuidado de no ponerse en el centro. Sin embargo, él ve varias cosas. Primero, que Schoenstatt crece, que Schoenstatt es una familia múltiple y que tiene que tener una cabeza clara. Y que ahí tiene que aparecer él como fundador, por voluntad de Dios, no que quiera él aparecer, simplemente. Y por otro lado, porque en ese proceso vivido el 20 de enero está graficado, por así decir, la manera de vivir la fe para el futuro y sobre todo de transmitirla. Piensen que al centro está la vivencia paterno-filial. Y el padre Kentenich afirma que si esa vivencia paterno-filial no se da, nosotros no tenemos la receptibilidad adecuada para recibir gozosamente, habría que decir, la revelación que Dios es mi Padre y que nosotros somos en Cristo hijos suyos. O sea, él ve que se vivió con éxito, digamos, se hizo la prueba, por así decir, en el laboratorio y ahora hay que entregarlo a la iglesia. Va a visitar obispos, publica, como dije, el Hacia el Padre, etcétera, etcétera. Pero la reacción no es buena. Los obispos habían ya dado unas medidas para que Schoenstatt se atuviera a esto y esto, otro. No las encontré ahora, pero se las puedo dar después. En todo caso, hubo rechazo. El padre Kentenich, viendo todo esto, dice que ojalá pide una comisión de estudio que se ocupe de Schoenstatt. Entre tanto, él ya el año 47 emprende sus viajes al extranjero para visitar a las hermanas, a los padres schoenstattianos, digamos, pero también, como él lo expresa posteriormente, para encontrar aliados, porque veía que la espiritualidad, la manera de ser, de pensar, y sobre todo de la jerarquía en ese momento no iba a comprender Schoenstatt, no iba a entender estos procesos. Pensó que el alma latina iba a ser mucho más permeable, por así decir, al mensaje de Schoenstatt. Bueno, el hecho es que el obispado le encarga a la diócesis donde está Schoenstatt de Treveris que haga
no una comisión de estudio, sino que una visitación. Se produce la visitación. El padre Quentin tenía antes conocimiento del obispo, tenía una relación positiva. Y se da en Schoenstatt a las hermanas marianas en concreto. ¿Y qué pasa? Al comienzo el obispo se manifiesta muy de acuerdo, pero resulta que algunas hermanas, entre comillas, acusan al padre Quentin, que se endiosaba su persona, que él no daba libertad, autonomía, etcétera, etcétera. El obispo escucha a esta hermana y dice, bueno, aquí hay algo complicado. ¿Eh? Y indaga, ¿no es cierto?, se informa y emite al final un escrito donde dice, yo no tengo nada en contra de Schoenstatt, en su doctrina, en su moral, etcétera, etcétera, pero en el plano pedagógico sí yo veo problemas. Y los problemas estaban centrados justamente en el seguimiento al padre, esta relación de dependencia del padre y del seguimiento, ¿no es cierto?, que le tenían los suyos. El padre Quentinich estaba en Latinoamérica en uno de sus viajes y recibe esta carta, digamos, este documento del obispo Stein se llamaba, y dice, yo tengo que responder aquí. Se ve ante la disyuntiva semejante a lo que había pasado con su vida a Dachau. Todos le recomiendan, padre, no responda o responda algo general, diga que sí, que hay expresiones, que podemos cambiar, etcétera, etcétera. Pero el padre dice no. Él vio ahí una oportunidad, diría, más allá de lo que iba a ser la visitación, porque previó perfectamente que lo que iba a ir a decir iba a causar un rechazo. Lo dice, ustedes conocen la plática del 31 de mayo, misión de profeta, suerte de profeta. Creemos que se va a formar probablemente un grupo de personas influyentes contra nosotros, etcétera, etcétera, pero no puedo dejar de hablar. ¿Eh? Y el padre entonces escribe la respuesta, una respuesta inmensa. Son 2 tomos, si toma uno todo lo que escribió, porque empezó aquí en Chile, en Argentina, en Brasil, etc. Después se denominó a este escrito una epístola perlonga. De hecho, lo que él había previsto sucedió. Se crea un frente en contra, no reciben lo que él ha dicho, y más todavía. Dicen, esto tiene que ir a Roma. Y del visitador diocesano, ¿no es cierto?, que se había dado, empieza una problemática muy dura ahora con un visitador de Roma, del Santo Oficio, el padre Tromp. Les cuento esto porque así a grosso modo, ¿no es cierto?, si no tenemos esta visión de conjunto en general de lo que está pasando, de lo que quería el padre Quentin, no vamos a entender. En primer lugar, como a muchos les pasó, no entendieron al padre Quentin que escribiera esto en el tono que lo escribió, digamos, para él muy objetivo, pero que el obispo lo recibió también como golpe personal. Y el padre dijo, no puedo dejar de hablar. Vamos a seguir ahondando en esto que estaba sucediendo, digamos, que se hizo tremendamente difícil posteriormente con el padre Tromp y que termina en el exilio en Milwaukee. Nos vemos próximamente para poder todavía vislumbrar mejor esto que pasó y que tuvo tanta trascendencia.